Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida, soy Jorge. Para todas mis redes sociales vamos a hacer una plática en vivo. En esta ocasión vamos a hablar sobre la adultez y sobre lo que deberíamos de trabajar todos los seres humanos al llegar a la adultez. Para quienes se vayan incorporando, gracias. Me pueden seguir en todas mis redes sociales. Sí, en Facebook Meta, en Instagram, en Odyssey, en YouTube y en TikTok. Hago resúmenes semanales que subo los sábados en la noche en YouTube y en TikTok. También subo estas pláticas y en Instagram y en todos lados. Entonces vamos a hablar sobre todo lo que deberíamos de trabajar. Ya hice por ahí una plática en la que hablé acerca de qué deberíamos de o cuándo es recomendable tomar terapia. Ahora, cuando somos adultos, ¿qué deberíamos de trabajar? ¿Ok? Primero hay que tomar en cuenta cuándo empieza la adultez. ¿Sale? Tuve que investigar porque cada quien tiene como que sus parámetros de medición. Bueno, yo lo voy a poner de esta manera y en los libros y en internet y otras personas manejan cada quien sus parámetros. De los 3 años a los 12 eres un infante, es tu infancia. De los 12 a los 18 eres adolescente. De los 18 a los 25 o 27 es tu juventud. Y de los 27 en adelante empieza tu vida adulta, tu adultez. Por ejemplo, en México a los 18 pues ya puedes votar y tienes tu credencial. Pero hay lugares en donde son mayores de edad hasta los 21. Hay lugares donde son mayores de edad antes de los 18. ¿Ok? El que tengas una credencial no quiere decir que ya eres una persona madura desde el punto de vista de tu cerebro para tomar tomar decisiones y saber gestionar tus emociones. No tiene nada que ver con eso. Entonces, a partir de los 27 empieza la adultez y de ahí pues la dividen en temprana, tardía y demás. ¿Sí? La adultez va de los 28 hasta los 60. De los 60 en adelante ya empieza la vejez. Entonces, en ese lapso entre tus 30 y los 59 es donde tomas muchas decisiones importantes en tu vida. ¿Por qué la adultez empieza en esa época? Pues porque hagamos un poquito de memoria. Por lo menos aquí en México, ¿sí? Tú acabas de estudiar la universidad aproximadamente a los 23 años. Eso quiere decir que como para los 25 o máximo 27, ya te independizaste de tu familia de origen. ¿Ok? Ya te fuiste a trabajar, quizá a otra ciudad, quizá a otro estado, quizá a otro país, ¿ok? Quizá ya te casaste, entonces ya eres una persona adulta funcional, por así decirlo, ¿ok? Entonces, partiendo de esa parte de las edades, es importante que lo sepamos, ¿sí? Diferenciar. Después voy a hablar de los traumas infantiles, después voy a hablar de la adolescencia, y hay muchos temas interesantes de los cuales hablar. Entonces, ¿cuáles son los temas que debe uno de trabajar cuando es uno adulto? O sea, a partir de los 27. Bueno, el primero, y ese creo que siempre lo trabajo en la primera consulta, cuando atiendo a las personas, es que ocupes tu buen lugar. Este tiene que ver con tu familia. No los voy a enumerar porque si no vas a decir, ay, Jorge, son un chingo de temas, ¿cómo crees? Yo no llevo ni la mitad. Ok, nada más los voy a ir mencionando. ¿Sí? No quiere decir que sean los primeros más importantes y los últimos menos importantes. El primer tema es ocupar tu buen lugar dentro de tu familia de origen. Todos los seres humanos no ocupamos nuestro buen lugar dentro de nuestra familia de origen. ¿En qué nos afecta eso? Bueno, que nos metemos en lo que no nos corresponde, que nos paternalizamos. ¿Qué significa eso? Que luego la hacemos de cuidadores de papá o de mamá. ¿Ok? Sacrificamos nuestra vida, tenemos que apoyar a nuestros hermanos, nos metemos en los asuntos de nuestros padres, sigan juntos o no, o ya se hayan separado, y eso no nos permite que nosotros como adultos, entre comillas, funcionales, podamos tomar decisiones y hacer lo que queremos hacer en la vida. ¿Sí? Entonces, tienes que ocupar tu buen lugar como hijo, dejar que tus padres vivan sus vidas, ¿sí?
Si los unió el conflicto y toda la vida se han peleado, déjalos. Si ya se divorciaron y tu mamá te habla para decirte, hijo, es que fíjate que tu papá y esto y otra vez me fui infiel, déjale sus problemas a ellos. Tú no eres el papá, tú no eres la mamá de tus hermanos. Eso es muy importante. Sobre todo si eres hijo o hija mayor, ¿ok? Cuando el papá no está disponible por algún vicio o adicción, o la mamá es fría, autoritaria, castrante, o se la vive deprimida o demás, uno de los hijos se hace pareja energética de los padres. Y entonces agarra responsabilidades que no le toca. Ya desde ahí ya empezamos a cargar cosas que no son de nosotros. Entonces la primera cosa que tienes que trabajar es ocupar tu buen lugar dentro de tu familia. Ese es el primero. ¿Ok? Quienes se van incorporando y quienes lleguen después, tu adultez empieza después de los 27 años. O sea, desde ahí ya. O sea, ya no le puedes decir ay, pues es que por culpa de que mi papá era bien borracho y por eso soy así o por eso me busco puros hombres violentos. No, ya no le puedes echar la culpa a tus papás. Ya cuando estás en esa edad y trabajas, tú ya te puedes pagar tu propia terapia y tú ya puedes darte cuenta cuáles son tus áreas de oportunidad, cuáles son tus áreas que puedes sanar para ser una mejor versión de ti mismo o de ti misma. Entonces, ese es uno. El siguiente, movimiento interrumpido. Pues es como en constelaciones familiares, es de cajón. Movimiento interrumpido, amoroso al padre o a la madre. Después voy a hacer una plática de eso. ¿Qué es el movimiento interrumpido? Bueno, esa es edad desde que nacemos hasta más o menos los 3 o 5 años de edad. ¿En qué consiste? Cuando nos distanciamos de la madre o del padre o de los dos al mismo tiempo. ¿Por qué? Pues porque nacimos antes, porque fuimos prematuros, porque nos sacaron con forceps, porque inducieron el embarazo, porque hubo riesgo de muerte, porque cuando nacimos no nos llevaron con mamá o mamá se enfermó o cualquier otra cosa, o éramos muchos hermanos y nos fueron a dejar con los abuelitos o con alguna tía o algo más. Desde ahí, nosotros como hijos nos distanciamos de la madre, específicamente de la madre, pero también se da el caso que sea con el padre. Yo por eso trabajo los dos, ¿sí? Con mamá y con papá, porque no solamente es con mamá, muchas veces es con los dos al mismo tiempo. Entonces, es movimiento amoroso interrumpido, es cuando nosotros nos desconectamos de ellos. Imagínate, o sea, traemos herida de abandono porque salimos del útero de mamá. Eso ya es un trauma para nosotros, salir del útero. Y aparte, súmale otra herida de abandono que puede ser igual o más profunda, que es el movimiento interrumpido. O sea, ya llegamos llenos de traumas. Ya llegamos, ¿ok? Entonces, ese es el otro, el movimiento interrumpido. El siguiente, las heridas uterinas y de dolor que nos fueron transmitidas por mamá. Y eso no solamente aplica si tú eres hija, no, aplica también a nosotros los hombres, ¿ok? ¿Cuál es la herida uterina? Bueno, la herida uterina se da cuando, pues, nacemos. O sea, en nuestros genes son transmitidas las heridas de dolor de nuestra madre y de nuestros ancestros, en este caso de las mujeres. O sea, si hubo un linaje abortivo o provienes de un linaje abortivo y eres mujer, existen grandes posibilidades que cuando tú seas adulta vas a tener abortos. Si tú provienes de un linaje en el cual las mujeres son castrantes, o fueron castradas, o fueron humilladas, o fueron desvalorizadas, o fueron maltratadas, o fueron rechazadas por su familia, o por sus padres, o por la sociedad, o no las dejaron ser, eso se te transmite y ya está en los genes. Entonces debes de sanar las heridas uterinas y de dolor que provienen de tus ancestros, específicamente femeninos. ¿Ok? Esa es otra cosa que tú debes de sanar cuando seas adulto. No las voy a sumar porque así no, pues, me vas a decir que son 10 y yo no llevo ni la mitad. No, pues me falta mucho. No. Bueno, vamos con calma, ¿de acuerdo? Entonces, las heridas uterinas, ¿ok? ¿En qué me afectan las heridas uterinas, Jorge? ¿Cómo buscas pareja? Cuando eres adulto, hombre, mujer, cómo buscas pareja tiene mucho que ver con esas heridas. Si complaces de más, si contentas de más,
si eres codependiente, si no te puedes librar de esa persona con la que estuviste, tiene que ver con eso. ¿Ok? Interesante, ¿no? ¿Qué pasa cuando mi papá nunca estuvo en mi vida? Preguntan por ahí. Normalmente cuando eres adulta, buscas hombres mayores que tú. No es la regla. O sea, no, aquí no hay nada absoluto. Son cosas que pueden pasar, pero pueden haber otras hipótesis. Pero normalmente buscas hombres mayores que tú. ¿Ok? ¿Qué es lo que andas buscando? El amor paternal. Esa puede ser una de las causas, ¿sí? Cuando tú seas adulta y en tus relaciones de pareja. Pero si no tienes la fuerza de tu papá, te puede costar trabajo, por ejemplo, a nivel profesional, para emprender o para escalar o para subir. Te falta fuerza. ¿Por qué? Porque el padre aporta salud vital, salud mental. O sea, que tu cabecita esté bien ecuánime y bien equilibrada, que no seas obsesiva, que no caigas en vicios y adicciones, entre otras cosas. ¿Sale? Por ahí contestando la pregunta. Continuamos. ¿Qué otra cosa deberíamos de sanar? ¿Qué hablamos al principio? Infancia y adolescencia. Por supuesto que tienes que sanar tu niña o tu niño y tu adolescente herido. Por supuesto, porque prácticamente todos los seres humanos tenemos el niño y el adolescente herido. No importa el género, la raza, la religión, el color de piel y tu estatus económico. Tenemos traumas. Entonces, los traumas del inicio, las heridas de abandono, el movimiento interrumpido, y si en tu infancia sufriste violencia o si en tu adolescencia te sentiste incomprendido o incomprendida, ya tienes herido el niño o la niña adolescente. ¿Ok? ¿De qué me afecta eso cuando soy adulto? Bueno, quienes tienen el adolescente frustrado, cuando crecen, ¿en qué etapa empiezas a planear tu vida? En tu adolescencia, en dónde decides qué carrera vas a estudiar y a qué te vas a dedicar y cómo te vas a ver cuando tengas 25, 30, 40, 50 años. En tu adolescencia, entre los 12 y los 18, entre los 12 y los 20. Entonces, muchas veces tenemos el adolescente frustrado. Déjate herido, frustrado. ¿Qué tienes que hacer? Tienes que sanarlos. Yo, por ejemplo, en una sola sesión te ayudo a sanar los dos. ¿Cómo los sano? Pues toma terapia, no hay de otra. O sea, tienes que tomar terapia. Eres una adulta, tienes que tomar terapia. Esa es la única forma de que tú puedas sanar. ¿Ok? Puedes elegir constelaciones o puedes elegir cualquier otra terapia o ve al psicólogo o con quien sea, pero tienes que ponerte en alguien que te pueda ayudar. Y las creencias, pues también, ¿ok? Ahorita vamos a ver eso al último. ¿Qué más? ¿Cómo nos afecta? Bueno, si tienes la adolescente herida, hay grandes posibilidades de que desarrolles ansiedad o depresión. ¿Ok? Si te sentiste incomprendida o poco amada, de ahí vienen los pensamientos suicidas que luego tenemos en la adolescencia. ¿Ok? Entonces, ojo con eso. ¿Cuál es el siguiente que todo adulto debe de sanar? Adulto funcional. ¿Ok? Cierre de parejas significativas. Cuando tú ya tienes 27 años, ya tienes un pasado sentimental. ¿Sí? Incluso puede ser que ya te hayas casado y divorciado, puede ser que ya tengas hijos, puede ser que ya estés entrando a una familia ensamblada donde te divorciaste y ya conociste a alguien más y él llegó con hijos y tú también y formaron una familia ensamblada. Luego voy a hablar de eso. ¿Sí? Entonces tienes que hacer cierre de parejas significativas. ¿Ok? ¿Por qué? Porque pues existe el síndrome del corazón ocupado. ¿Qué significa eso? Que tú que me estás viendo, te puedes quedar enganchada con tu ex que tuviste cuando tenías 18 años. Conmigo llega gente de más de 60 años que se siguen acordando del novio que tuvieron cuando tenían 17. ¿Dónde se quedó su corazón de esa mujer? Con el exnovio que se murió, que sus papás no dejaron que se casaran, que la engañó, que la trató injustamente. Allá se quedó su corazón. Sí, la señora se casó, tuvo hijos y nietos. ¿Creen que amó a su pareja? Pues quizás sí, pero en realidad su amor, su corazón, su energía amorosa se quedó allá.
Entonces, por eso tienes que hacer cierres. Si acabas de terminar una relación o si te vas a casar, tienes que hacer cierre de parejas significativas. ¿Ok? ¿Cuál es el siguiente? Duelos abiertos. Pérdida de familiares. Algo de lo que nos afecta profundamente cuando somos adultos es pérdidas familiares. ¿Ok? Si tú perdiste a alguien, tu papá, tu mamá, tu abuelito o incluso una pareja en algún accidente, tienes que hacer el cierre. ¿Ok? Pero vive las etapas de dolor, vive las etapas del duelo. Porque luego llegan conmigo y, oye, que ya se murió mi abuelito. Y ya no quiero sentir este dolor. ¿Y qué tiempo tiene que falleció tu abuelito? Un mes. Oye, espérate. Déjate sentir. Si se murió tu papá o tu mamá, déjate sentir. Desde mi punto de vista, alguien tan cercano y significativo como por ejemplo tu papá o tu mamá, yo creo que tienes que vivir todas las etapas del duelo. Algún día voy a hablar de eso. Mínimo un año. Mínimo. Y lo digo por experiencia. O sea, yo no creo que haya alguien que supere la muerte de su papá o su mamá en menos de un año. Y superar no es, o sea, no es olvidar, sino es trascender ese dolor. Y de alguna manera acostumbrarte a eso, a que ya no está. ¿De acuerdo? Entonces, tienes que cerrar duelos abiertos por pérdidas de familiares, ¿ok? Por todas las neurosis que vamos desarrollando. ¿Cuál es el otro? Y no menos importante. ¿Cuál creen? Sanar la relación con los papás. Ese es primordial, ese es fundamental. ¿Cuántas terapias toma Jorge sanar la relación con los papás? Pues conmigo, por lo menos unas 5. Mínimo. ¿Por qué? Porque te tienes que ir a la infancia y lo que viviste con ellos, a la adolescencia y lo que viviste con ellos. ¿Sí? ¿Cómo estaba mamá cuando te estaba esperando? Eso es importante. Si tu mamá se peleaba mucho con tu papá cuando te esperaba, o cuando naciste y tenías 7, 8 años, a tu papá se le ocurrió la incoherencia y la imprudencia de decirte, ay, pues yo quería que fueras niño. Mucha gente llega conmigo y me dice eso. Es que yo querían que fuera niño o querían que fuera niña. Imagínate nada más el dolor que le causas a un ser humano cuando tú le dices eso. O sea, es como si le dijeras, pues no te quería, o sea, ¿por qué naciste así? ¿Por qué no naciste como yo quisiera? Ah, chinga, ¿y cómo iba yo a saber qué género era el que te gustaba más, papá? ¿Sí? Entonces, imagínate, ya desde ahí traes esas heridas. Entonces, tienes que sanar la relación con los padres desde antes de nacer, ¿sí? En tu infancia y en tu adolescencia. Desde todos esos ámbitos, desde todos esos aspectos. Si tienes vicios o adicciones, papá. Si tu estado emocional es inestable e no está equilibrado, mamá, relación con mamá. ¿Qué te aporta tu papá? Salud mental, salud vital, que vayas al mundo con fuerza, con compromiso, con persistencia, con responsabilidad y con entrega. ¿Ok? Que no hagas tormentas en vasos de agua, que seas una persona ecuánime, equilibrada y que puedas tomar decisiones, que no te pierdas en la confusión, ¿sí? ¿Qué te aporta tu madre? De tu madre te viene la felicidad, te viene la abundancia. Si tú eres mujer, que puedas transmitir la vida. Hoy en día hay muchas personas, mujeres, seguramente tú conoces, o una hermana, o tú estás viviendo esa situación. 20 y tantos años, no se pueden embarazar. 30 y tantos años, no se pueden embarazar. Sí, por eso hoy, pues cada vez entran más los tratamientos de fertilidad y todo eso, ¿ok? En parte puede tener que ver con que la mujer esté desconectada de la madre, ¿sí? Y si estás desconectada de tu mamá, pues estás desconectada de la vida. Entonces, también eso a veces influye en que una mujer no pueda embarazarse, ¿ok? Que una mujer esté desconectada de su mamá. Y al estar desconectada de su mamá, automáticamente está desconectada de todo su linaje femenino. Entonces, ojo con eso. ¿Qué más? La abundancia, el dinero, generar dinero, viene de la relación con la madre. Cuando hablo de la madre, no solamente me refiero a ella, sino me refiero al clan, a las mujeres, ¿sale?
porque si bien hubo un padre y una madre que te engendraron, en realidad detrás de ellos había una cadena de hombres y mujeres que son tus ancestros, que permitieron que la vida viniera fluyendo para que tú pudieras nacer, ¿ok? Entonces aquí se involucra también a los ancestros, paternos y maternos, ¿ok? Muy bien. Entonces, ¿qué más viene de la madre? Bueno, pues el estado emocional equilibrado, tener relaciones de pareja saludables. ¿Quieres tener una relación de pareja saludables? Tienes que hacer las paces con tu mamá. Oye, Jorge, pero mi mamá le fue de la chingada en el amor. No le hace. O sea, no tiene que ver que si tu mamá tiene una relación súper chingona con tu papá, o si no lo conoció, o si se dejaron. No, no tiene que ver con eso. Tiene que ver con la conexión energética, no cómo le fue o cómo les fue a las mujeres. ¿Ok? ¿Cuál es el siguiente? Acoso y abuso sexual. Si tú en tu infancia o tu adolescencia pasaste por acoso o abuso sexual, tienes que sanarlo. Tienes que sanarlo. Sí, hay personas que no se enteran que fueron acosadas o abusadas o que sufrieron incesto hasta que están en sus 30 y toman terapia. ¿Por qué? Porque la mente bloquea los recuerdos dolorosos. Por eso mucha gente no se acuerda. Pero hay personas que sí, sobre todo cuando son acosadas. ¿Ok? ¿Cuál es el acoso? Cuando te tocan sin tu consentimiento. ¿Cuál es el abuso? Bueno, el abuso es obviamente cuando, o sea, es parecido al acoso, pero aquí ya puede haber penetración, ¿sí? Y otras cosas más. Entonces, el acoso o el abuso sexual es algo que afecta profundamente a un ser humano cuando es adulto. ¿Cómo te puede afectar en tu sexualidad? Cuando tú seas adulta, no vas a poder disfrutar tu sexualidad plenamente. No puedes generar vínculo. Es parecido a la herida de abandono o del movimiento interrumpido. Te cuesta trabajo crear vínculos, te da miedo abrirte, abrir tu corazón, abrirte en todos los sentidos. Entonces, por eso es importante trabajar esta parte de los acosos o los abusos. Y el último, patrones de conducta heredados y transmitidos o creencias familiares. Tienes que trabajarlos. ¿Por qué? Porque todos tenemos creencias familiares, todos, ¿ok? Limitantes respecto al dinero, respecto a pareja, respecto a la sociedad, respecto al mundo, respecto a la salud, a todo. Entonces hay que sanar esas creencias limitantes. ¿Sí? Esos patrones de conducta negativos, muchos son heredados por nuestros padres y por lo que veíamos en las pláticas familiares con los tíos y los abuelitos, y otros ya son adquiridos. Ya son adquiridos conforme se va creando nuestra conciencia a partir de los 6, 7 años hasta que nos hacemos adultos y se quedan enraizados y arraigados. Tienes que modificarlos, tienes que sanarlos. Y básicamente esas son todas las cosas que tú tienes que sanar cuando llegues a la vida adulta. Te hago la lista, son 9. O sea, son como 9 constelaciones. Si lo hicieras conmigo. Si vas con alguien más, pues pueden ser el doble. O si vas con un psicólogo, pueden ser 20, no sé. Pero no importa aquí el número de sesiones. Aquí lo que importa es que lo trabajes. ¿Ok? Que lo trabajes. Las creencias limitantes. Por eso nos cuesta trabajo emprender, fluir, creérnosla que merecemos ser felices. Sí, por eso no le encontramos sentido a nuestra vida. ¿Qué demonios hago aquí? ¿A qué vine? Sí, vine a nacer, crecer, reproducirme y morir. Pues eso es lo que sale en los documentales del Animal Planet. Nosotros somos como esos animalitos, los suricatos y todos los que andan ahí en las sabanas africanas. Pues en parte sí, pero yo creo que también hay una razón más grande que nos hace que estemos aquí, ¿no? Y yo creo que esa tiene que ver con el karma. Ya más adelante vamos a hablar de eso. Entonces, esencialmente son esas cosas. Eso es lo que tú tienes que sanar cuando llegues a la vida adulta. ¿Ok? Por ahí preguntan, ¿y qué pasa cuando mamá se niega a hacer las paces? Es que no se trata de tu mamá. Qué buena pregunta acabas de hacer. No se trata de si tu mamá quiere o no. Se trata de que tú te pongas en paz. Muchas veces llega personas conmigo que dicen, yo no puedo amar a mi mamá porque me trató
brutalmente mal. Bueno, yo no te voy a pedir que la ames. Yo te voy a pedir que tú te reconcilies con el hecho de que ella te transmitió la vida. Yo te voy a ayudar a que sanes la unión que permitió que tú llegaras a este mundo, que fue a través de ella y de tu papá. Yo te voy a ayudar a que tú puedas honrar de dónde provienes. Si ella no quiere, pues es asunto de ella y tienes que respetarla. Pero tampoco es de que vas a llegar y mamá, pídeme perdón por lo que me hiciste. No, ponte en paz. Sí, hace rato platicaba con alguien eso. Tienes que ser empático. Empático es entender por qué esa persona se ha comportado así en su vida. Sí, y para ello tienes que conocer en todas sus facetas a tu papá y a tu mamá. Mientras más la conoces o lo conoces, más empático te vuelves y más entiendes por qué mi papá me abandonó, por qué nunca me conoció, por qué dejó a mi mamá, por qué mi mamá siempre estaba deprimida, por qué mi mamá nunca me mostró cariño, por qué mi mamá tenía unas neurosis bien raras, por qué mi mamá era castrante, por qué mi mamá me humillaba, me aplastaba psicológicamente, no me dejó ser. Y si tú te pones a averiguar, te vas a dar cuenta que mucho de lo que tus papás hicieron contigo, tus abuelitos lo hicieron con tus papás. Y tus bisabuelos lo hicieron con tus abuelitos. Y tus tatarabuelos con tus abuelos. Y entonces te das cuenta que es algo que se ha venido repitiendo y repitiendo y repitiendo. Y entonces te acabo de dar la clave de por qué estás en el mundo. ¿A qué veniste? A que ya no sigas repitiendo esos patrones. A que tú rompas de una vez por todo eso. Y que si a ti no te tocó un buen papá o una buena mamá, y tú dices, yo sí voy a ejercer mi maternidad y lo voy a hacer diferente. No lo voy a hacer mejor ni peor que mi mamá. Lo voy a hacer diferente. ¿Y qué es lo que vas a hacer tú cuando tengas un hijo o una hija? Los vas a educar diferente. Vas a crear seres humanos diferentes. Yo creo que esa es una de las razones por las que estamos aquí. Hacernos más conscientes y descubrir nuestra humanidad. ¿Ok? Pues bueno, esto fue todo. No va a haber ejercicio, creo que ya me pasé de tiempo, pero muchas gracias por tu atención y pues aquí nos vemos dentro de 15 días transmitiendo. Gracias. Namaste.